Relatos del lado oscuro. Presenta El zapato del duende. Adaptación del relato original de Lupiscaya Carmona Calva. Tengo un definido y delicado gusto por lo antiguo. Muebles, casonas, ropa, libros, todo aquello que conlleva un aroma a tiempo, a pasado, a personas. Creo que por eso he dedicado mi vida a la antropología y a la historia. Así que el día en que compré aquella casa con hermoso jardín, estaba siendo guiada por aquel amor a la historia, historia que encierra cada artículo, cada persona que ha pasado por la tierra. Sí, aquella casona era vieja, de techos altos, maderas y un exquisito ático que generaba en mí una extraña mezcla de emoción y escalofríos. Vaya, cómo deseaba vivir ahí. Apenas vi el letrero "en venta", corrí al teléfono para comunicarme. Fue extrañamente fácil y es mía. Esta casona en verdad que tiene historia. Años tras años en aquel barrio viejo. Ahí permanecía la casa, inmóvil como el inmueble que era, pero cada vez más interesante, como si creciera con el paso de los años y con la adopción de historias y mitos que se decían sobre ella. Que si vivían los enanos, que si el dueño asesinó a su esposa, que si sus habitantes simplemente desaparecieron. Eso era lo mágico y atractivo de aquel lugar. En fin, en esta ocasión, además de historias, buscaba un hogar. Y aquel era perfecto, justo lo que amaba, y un gran espacio para habitar. Comenzó la mudanza, familiares y amigos me ayudaron a instalarme, a acomodar las cosas ya existentes junto con las nuevas. Vaya, aquellos días fueron movidos, subir, bajar, mover, acomodar, y listo. Mi casa había quedado perfecta. Cada día la llegada a casa después de trabajar era el mejor regalo de la jornada. Disfrutaba mucho mi espacio, mi hogar. Amigos, familiares y conocidos me visitaban. Y de vez en vez hacía fiestas para que conocieran mi casa. Conforme el tiempo pasaba, las visitas eran menos. Lo cual se me hacía normal, ya que como todo en la vida, las cosas dejan de ser novedad. Y eso pensé, mi casa ya no es novedad. Pero yo igual la amaba, la disfrutaba. Relatos del lado oscuro. Llegó el tiempo en que habían pasado meses enteros sin que el timbre sonara, y me di cuenta que mis invitaciones a cenas, desayunos o simplemente cafés en casa eran elegantemente rechazadas. No importó, yo igual disfrutaba estar ahí y cada día extrañaba menos la compañía, pero nunca me sentía sola. Al contrario, ahí me sentía segura, protegida, como si alguien me cuidara y yo amaba esa sensación. Como mencioné, el ático era lo más atractivo y ahí es en donde puse mi personal acervo de objetos, libros e historias. Y para completar el cuadro, la casa tenía en aquella habitación muebles viejos y antigüedades, un bello escritorio y un enorme baúl cuyo candado estaba cerrado. Pasaba los fines de semana enteros en aquella habitación, leyendo, estudiando los objetos, creando historias, investigando. Tenía largas pláticas conmigo misma y era muy especial. Parecía que alguien más me contestaba a través de mis propios pensamientos y me sentía plena, realizada, y no me percataba del paso del tiempo y de la soledad en que vivía, porque ni siquiera un gato o un perro me hacía compañía. El tiempo pasó y mi compenetración con la casa era cada vez más grande. Era como si sus aromas, paredes y techos escucharan mis pensamientos y actuaran de acuerdo a mis deseos. Parecía tener vida. Un extraño día, después de meses, finalmente escuché el timbre de la casa. Salí sorprendida a ver quién era. Era un viejo amigo de la universidad, con quien compartía ese amor y esa afición por lo antiguo. Entonces, ¿qué te parece mi casa? Es maravillosa. ¿Crees que podría quedarme unos días? Por supuesto. Ya sabes que disfruto mucho de tu compañía y tengo tantas cosas que mostrarte. He encontrado muebles, objetos artísticos y libros antiguos que van a interesarte. Ya lo creo. Lo que he visto hasta el momento es muy agradable. Desde la llegada de mi amigo,
Acontecimientos extraños comenzaron a ocurrir. Ruidos, caídas de objetos, apagones, tan extraños y repetidos que generaban una atmósfera de escalofrío, ya no solo en el ático, sino en toda la casa. Lo que más llamaba mi atención y me producía curiosidad más que miedo eran unos ruidos ligeros que provenían del ático. Era como si pequeños clavos caminaran en el ático. Mi amigo me había pedido quedarse por un mes en mi casa, pero de manera súbita, a los 7 días de su llegada, se fue, dejándome una nota. Querida amiga, he recibido una oferta de trabajo en la India y por tal razón tengo que salir. En agradecimiento, te dejo este dije que te hice con la llave vieja que encontré en la recámara en la que me hospedaste. Gracias por todo. Tomé el regalo y la nota como un gran detalle. En coincidencia con su partida, todos aquellos extraños acontecimientos dejaron de suceder y nuevamente esa sensación de plenitud volvió a mí. Con la visita de mi amigo, había descuidado mis visitas al ático y aquella tarde volví a subir. Todo estaba igual, excepto que el candado del baúl estaba evidentemente movido. Inmediatamente pensé que había sido víctima de un robo y que mi amigo había violado el candado para abrir el baúl cuyo contenido desconocía. Sí, seguramente eso había ocurrido, y por eso tan abruptamente se había ido, dejando aquella nota. Pero acercándome al baúl y al candado, noté que el candado estaba cerrado. Como había sucedido siempre en esa habitación, una voz dentro de mis pensamientos me habló, sugiriéndome que metiera la llave del dije en el candado. Lo hice, y este se abrió. Inmediatamente quité el candado y abrí aquel baúl. Polvo y telarañas era todo lo que había ahí. Eso, y en el rincón un pequeño zapato. Parecía el zapato de un niño de 1 año, pero era demasiado perfecto para ser el de un bebé. Era un zapato negro con forro y suela de piel, delgado, afilado, no ancho como los zapatos de los niños, sino como si fuera la réplica exacta de un zapato de adulto, pero muy pequeño, hasta con un trozo de metal en la punta delantera de la suela. Un zapato desgastado por el uso y con aroma a historia. No, un bebé no lo desgastaría de esta manera. Los zapatos de bebé son más anchos y además siempre quedan casi nuevos. No los desgastan tanto. He estudiado al ser humano, su entorno, su historia. He leído muchas cosas, pero soy escéptica de muchas otras. Sin embargo, creo estar ante los indicios de la existencia de pequeños seres y casi estoy segura esto pertenece a un duende. Relatos del lado oscuro. En el instante que por mi mente pasó la palabra duende, se fue la luz y el ático quedó en completa oscuridad. Ni siquiera podía ver mis manos poniéndolas frente a mis ojos. Escuchaba mi respiración, pero no tenía miedo. De pronto sopló un ligero viento. Se cerró el baúl de golpe. Aquel sonido que noches antes se había escuchado como pequeños clavos caminando se volvió a escuchar. Se alejó y entonces se encendió nuevamente la luz. Ahora el baúl está cerrado con llave y yo tengo aquel pequeño, perfecto y desgastado zapato en mis manos. Un zapato que por sus puntas metálicas pudiera producir aquel sonido como de clavos caminando. Días y meses han pasado. Nada extraño ha vuelto a suceder. Digamos que por lo contrario, todo de pronto volvió a ser muy normal. El timbre, las visitas, los amigos, la familia. Hasta el día de hoy nadie ha hecho comentarios del porqué de sus ausencias repentinas en mi casa. Es como si todos aquellos meses en los que se alejaron no hubieran pasado y de pronto todo continúa como el día a día. Justo hoy he recibido una carta de mi amigo. Sigo en la India. Esta cultura es fascinante. Por cierto, ¿te gustó el collar que te hice? No noto algo extraordinario en su pregunta. Se nota que es sincera y sin intenciones de investigar algo más. Mi casa sigue siendo igual de hermosa y la sigo disfrutando mucho y, a pesar de lo sucedido, se vive una atmósfera de paz y creo que ha crecido su calidez y hoy disfruto mucho de compartirla y de tener compañía. En esta ocasión no he querido indagar más. Pienso cosas, pero he concluido que quizás ayudé a liberar el espíritu de un duende bueno, que en el ático me hacía compañía y creo que lo que escuchaba no eran mis pensamientos, sino que él conversaba conmigo. Y estoy segura que es bueno,
porque en agradecimiento me dejó un cálido hogar que a todos les gusta visitar y que yo amo y disfruto, y un pequeño y perfecto zapato de duende que guardo en el ático, en un lugar especial. También, a veces pienso que yo no elegí la casa, sino que fue la casa a través del duende quien me creyó valiente y me eligió a mí. El zapato del duende, Lupiscaya Carmona Calva. El relato El zapato del duende que hoy escuchamos, escrito en 2013 por la poblana Lupiscaya Carmona, gira en torno a la mágica presencia de los duendes. Al igual que en otras regiones del planeta, en Puebla existen diversas historias sobre duendes. La leyenda de la Sierra Mixteca, el Puente de los Duendes, cuenta que en Tehuacán, un lugareño conocido como Don Hilario regresaba solo de una parranda, y cuando iba a cruzar el puente, vio una gallina grande y regordeta, que al parecer había escapado de alguna casa. El hombre pensó que nadie saldría a buscarla, y decidió atraparla para preparar un caldo. La persiguió sin darle alcance. La gallina corrió hacia abajo del puente. Don Hilario bajó y se horrorizó al ver que algunos seres diminutos, de grandes colmillos, devoraban viva a la gallina. Presa de pánico, Don Hilario intentó huir, pero los duendes lo detuvieron con uñas y dientes. El hombre rezó pidiendo librarse de aquellos seres salvajes que lamían la sangre que le brotaba de las heridas. Entonces logró liberarse y corrió hasta su casa, donde cayó desmayado. Al día siguiente, Don Hilario despertó pensando que todo había sido una horrible pesadilla. Sin embargo, al intentar ponerse de pie, le dolieron las piernas y los brazos, y notó que había marcas de dientes en su piel. Se cuenta que Don Hilario jamás volvió a beber, y que incluso dejó el pueblo. Desde entonces, en la región se advierte a las niñas y a los niños sobre la peligrosidad del puente, para evitar que los duendes les arrastren y los devoren. Y las personas que han cruzado el puente por la noche aseguran haber escuchado y visto duendes que dejan huellas de sangre en el camino. Otra versión de esta misma leyenda relata que el hombre, algo pasado de copas, salió por la noche a buscar leña, que igualmente encontró a la gallina, pero que ésta se detuvo en un extremo del puente. El hombre experimentó una extraña sensación que lo condujo abajo del puente en contra de su voluntad, donde se escuchaban algunas risas y cuchicheos. Entonces vio que aquella gallina regordeta se convertía en un hombrecillo de menos de 1 metro, que lo veía fijamente con una risa malintencionada. El hombre pudo escapar del duende corriendo gracias a sus oraciones. Existe otra leyenda de duendes en Chiautla de Tapia. Dice que en el lugar vivía una chica llamada Luisa con su madre. Ambas se dedicaban a elaborar quesos, crema y requesón. Se relata que una tarde, cuando Luisa recogía la leche, se llevó la sorpresa de que las cubetas tenían agua en abundancia. Le preguntó a su madre y ella, sorprendida, le contestó que no sabía qué había pasado. Al anochecer, cuando se disponían a cenar, no pudieron hallar el salero. Parecía que había desaparecido misteriosamente. Luisa y su madre se durmieron y al levantarse al día siguiente, se dieron cuenta de que la puerta de la calle estaba abierta. Ellas la habían atrancado muy bien, por lo que se asustaron mucho. Los días siguientes continuaron ocurriendo cosas extrañas. Desaparecían o cambiaban de lugar los objetos. Entonces Luisa buscó un sacerdote quien le recomendó que rezara. Sin embargo, los sucesos fueron de mal en peor, pues empezaron a escucharse carcajadas sin poderse ver de dónde provenían. Luisa invitó al sacerdote a comer a su casa para que viera por sí mismo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando estaban a punto de comer, del techo cayó un recipiente con orines sobre la comida. El religioso recorrió la casa haciendo oración y regando agua bendita, pero todo siguió igual. Por lo tanto, el religioso les recomendó cambiarse de casa sin que nadie lo supiera. Luisa y su madre empacaron en silencio, y cuando estuvieron listas, el sacerdote les ayudó a colocar sus pertenencias en una carreta. Pero justo cuando iban a partir, la madre de Luisa le gritó que se les estaba olvidando la escoba. En ese momento, un hombrecito muy pequeño, con sombrero y boca muy grande, gritó alegremente: «Aquí la traigo». Ellas se quedaron petrificadas de terror. El duende les dijo que tenía muchos años viviendo allí, pero que se sentía muy solo y se divertía haciendo travesuras. Les propuso hacer un pacto. Si ellas regresaban, él sería su amigo y las cuidaría ayudándoles en los quehaceres.
La leyenda cuenta que Luisa y su madre, emocionadas, aceptaron y regresaron a la casa. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.